¿qué de bueno tiene que yo tengo un trastorno de ansiedad? ¿Cómo lo puedo canalizar? ¿Qué podemos hacer con esa persona de trastorno de ansiedad, depresión? Y esa triangulación le permitió a él entender quién era, cómo era y cómo llegar a ser diferente, aceptándose él y aceptándolo la familia. Si no, venga, la alegría del cerebro hiperactivo. O sea, ¿cómo vamos ese cerebro que tiene una hiperactividad o un déficit de atención, cómo lo vamos a enfocar, cómo lo vamos a interesar? ¿Qué es lo que vos sentís pues tan bacán? ¿Qué es eso tan rico que vos sentís? Contanos. Conversando con Hugo y Adriana. Qué rico estar nuevamente con nuestros amigos. Cordialísimo saludo. Vamos para nuestro segundo podcast. Hugo, qué rico saber que les podemos llegar a las personas. Y hoy con un tema espectacular que amo profundamente. ¿Sabes que vos fuiste el que me metiste en este cuento? Claro, vamos a hablar adictos o neurodiversos. Y vos me metiste en el cuento de los neurodiversos. Gracias por eso. Ok, cordial saludo, amigos. Hablando de este tema, es que hemos encontrado, precisamente enlazándolo con el podcast anterior, hablando de tratamientos a la medida, es que si logramos conocer en detalle el sujeto, la persona, ese ser humano, podemos inferir o deducir que puede tener un diagnóstico o algún trastorno o alguna alteración que puede verse o visualizarse desde esa neurodiversidad, o sea, desde esas inteligencias múltiples que llaman también ahora, y que nosotros podemos analizarlo y enfocarlo de una manera buena y positiva para que con esa alteración o trastorno pueda desarrollar su vida y encuentre, como se habla en lo de neurodiversidad, encuentre su nicho en la vida, o sea, su espacio en donde vibre, se realice y pueda establecer un proyecto de vida. Pero acuérdate que nos quedó pendiente del podcast anterior una frase muy bella de esos tratamientos a la medida y que yo quisiera que tú la leyeras para que la tengan presente nuestros queridos amigos, sobre todo quienes vieron el podcast, quienes no lo han visto, los invitamos a que lo vean y van a entender el por qué es tan bella y tan hermosa esta frase. Ay, sí. La frase es: ser empático es ver el mundo a través de los ojos de otra persona, no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos. Y eso lo dijo Carl Rogers, un humanista per se espectacular que nosotros seguimos y que, digamos, es uno de nuestras orientaciones en el trabajo que hoy realizamos. Queríamos compartirles esto porque debemos recordar que ese tratamiento a la medida implica ser muy, muy empáticos de verdad y entender como la naturaleza del individuo. Y cuando yo te decía que me metiste en el cuento de los neurodiversos, es haber abierto mi mente para entender que no porque una persona sea disléxica, no porque una persona esté dentro del espectro autista, se va a patologizar. ¿Cómo se dice? Enfermar. Sí, se va a enfermar. Y entonces podemos tener esa mirada más compasiva, más inclusiva. Y así pasa con los adictos, hombres. Pero más comprensiva en ese sentido. O sea, por ejemplo, en neurodiversidad habla, por ejemplo, de la ansiedad. La persona puede tener un trastorno de ansiedad, pero ¿sabe cómo lo ve la neurodiversidad? La neurodiversidad lo ve y dice las ventajas de la ansiedad. O sea, ¿qué de bueno tiene que yo tengo trastorno de ansiedad? ¿Cómo lo puedo canalizar? Otro capítulo por ahí que me llamó la atención de los libros de neurodiversidad dice la alegría del cerebro hiperactivo. Entonces, no que diagnosticar y enfermar a la persona y al mismo medicarla y empezarle a manejar así, sino venga, la alegría del cerebro hiperactivo. O sea, ¿cómo vamos ese cerebro que tiene una hiperactividad o un déficit de atención, cómo lo vamos a enfocar, cómo lo vamos a interesar, cómo lo vamos a cautivar para concentrarlo en algo que le llame la atención y que lo haga vibrar? Entonces, no es necesariamente verlo con una persona que tiene su alteración o trastorno y que hay que medicar, sino que tiene una potencialidad y cómo le podemos ayudar a encauzar o a canalizar. Hugo, sí, es muy cierto, porque es como salirnos de esa
costumbre de con la medicación todo va a funcionar. Y es verdad que la medicación ayuda mucho. ¿Qué tal que no existiera? Pero no depender exclusivamente de ella, sino entender esa persona en su justa medida, con todas sus características, y a partir de ahí asumir ese tratamiento, permitiéndole que encuentre su espacio, su nicho. Como hemos dicho tantas veces, hombre, y hemos tenido de verdad muchos pacientes que, siendo profesionales exitosos, desempeñando su carrera, no estaban contentos, y quizás por eso era que buscaban evadirse o anestesiarse, como decimos nosotros, a través del alcohol o de otras sustancias o de adicciones no químicas como el juego patológico, y de pronto entienden, hombre, que ser artista es su misión en la vida, y lo hacen y se encontraron consigo mismos y fueron felices y fueron productivos. Entonces, yo creo que el término neurodiversidad nos abre un espectro grandísimo para entender a las personas en lo distintas que pueden ser. Claro, enseguida podemos comentarles algunos casos de éxito que hemos tenido con personas neurodiversas, dan desde esa mirada holística o integral que queremos hacer, y no solo desde su diagnóstico para acudir a los medicamentos. Y yo quiero como dejar en claro que los medicamentos son parte del tratamiento, pero tú y yo lo hemos también conversado y discutido, y es que cuando a las personas le mandan la medicación, ellos esperan como que el medicamento solo haga el efecto y que sea toda la solución a la problemática. Nosotros los invitamos a que sean más proactivos, en el sentido de que se conozcan más con sus diagnósticos, de que estudien un poco más el diagnóstico para ver la actitud, el comportamiento, el abordaje, tanto del paciente, de la persona, como de las familias, entendiéndolo, tengamos una mejor respuesta. Porque es que lo hemos llamado como una actitud pasiva, el solo, sí, le mandaron el medicamento y ya, y estamos esperando a que le caiga bien. Pero, ¿cómo podemos enfocar a esa persona neurodiversa, por ejemplo, con un trastorno de déficit de atención y hiperactividad, para que fije su atención en un proyecto de vida, en un deporte, en una habilidad, por ejemplo, pintura, música, etcétera, que los hemos tenido, y esos son los casos de éxito que queremos referenciarles a ustedes hoy, para que nos entiendan el mensaje que les queremos dar, y es: tenemos que ir un poco más allá en esas evaluaciones, en que, listo, encontramos una persona con un trastorno de ansiedad y depresión. Bueno, ¿qué podemos hacer con esa persona de trastorno de ansiedad y depresión? ¿Cómo podemos, fuera de que el medicamento me le vaya ayudando y que de pronto la psicoterapia también haga su parte fundamental en ello, pues el conocer y conocerse, para que con esa mirada integral pueda ubicarse mejor, sentirse más conectado, más satisfecho y rendir mejores resultados en ese proceso de tratamiento. Claro, y eso es maravilloso, porque entonces la familia, también involucrada en el proceso, entiende cómo ha sido esta persona toda la vida y cómo ha sufrido, cómo ha tenido una carga. Es que las personas arrastran un lastre muy fregado cuando han tenido estas patologías, no se han diagnosticado claramente. Ellos encuentran por azar que tal sustancia los mejora, habiendo alternativas. Y por eso, Hugo, nosotros siempre hablamos del para qué. A mí me parece muy importante ese abordaje que nosotros hacemos con nuestros pacientes cuando les decimos, vení, los por qué pueden ser muchos, pero contanos pues, ¿para qué consumís? ¿Qué es lo que vos sentís pues tan bacán? ¿Qué es eso tan rico que vos sentís? Contanos. Y cuando uno los escucha, encuentra, Hugo, que uno le puede ofrecer alternativas diferentes, ¿cierto? Y es así, por ejemplo, yo me estoy acordando de este chico que nos mandaron de Estados Unidos, que le hicimos ese tratamiento intensivo durante un año, que hoy es profesional y es profesional de la salud mental, y que se encontró a él mismo aquí en Medellín. Claro. Siendo de otro país suramericano, pero vivía en Estados Unidos, llega acá y esa triangulación le permitió a él entender quién era
cómo era y cómo llegar a ser diferente, aceptándose él y aceptándolo la familia. Siquiera recordaste ese caso porque previamente ahí donde les mencionamos a ustedes que queremos conocer muy bien a las personas, hacerles un buen diagnóstico y que ellas se conozcan para que puedan trabajar propositivamente, proactivamente con sus diagnósticos. Y el ejemplo es preciso para ilustrar el tema. Esa persona hoy en día es un profesional exitoso, sigue desarrollando su profesión en los Estados Unidos y a nosotros nos deja muy contentos y muy satisfechos por haber propuesto ese manejo personalizado a la medida de esta persona y que después de varios años esta persona se encuentre supremamente bien y muy enfocado en lo que realmente encontró que lo hace vibrar y que le gusta. Claro, y con una familia totalmente satisfecha, contenta, apoyándolo, entendiendo quién es el muchacho y cómo podemos hacer para que él desarrolle esa felicidad, encuentre esa felicidad, porque por eso era que él consumía, porque no, la familia de pronto no entendía cuál era la felicidad de él. Entonces él simplemente se anestesiaba, huía de esa realidad tan maluca que tenía Hugo, ¿cierto? Entonces cuando él se entiende, se conoce, la familia lo entiende, lo conoce, simplemente se da un clic fabuloso que permite que él genere un proyecto de vida acorde con la ilusión que tenía. Sí, la crítica y el cuestionamiento de la familia. Mira, me hiciste acordar también de otro paciente que recuerdo que ahí es donde les digo que está muy bien la mirada médica y clínica. Pero un paciente que tenía trastorno de ansiedad y depresión, trastorno posicional desafiante, déficit de atención y hiperactividad, consumo de sustancias psicoactivas. Entonces tenía psiquiatra, neurólogo, psicólogos, neuropsicólogo, toxicólogo. Entonces era toda la mirada y cada uno de nosotros los profesionales dábamos el concepto desde nuestra especialidad como tal. Pero les pregunté a los padres, les dije, venga, ¿qué le gusta a él? Y doctor, lo único que le gusta son los deportes a motor, pero eso es lo primero que le quitamos cuando está grosero con nosotros, cuando consume y cuando tiene discusiones con nosotros. Yo le digo, oye, ¿por qué no le fomentamos eso que me le fija la atención, le ponemos horarios de entrenamiento, disciplina, compromisos? Y los papás muy indecisos al principio, no creían mucho en ello. Sin embargo, finalmente accedieron y el cambio fue de 180 grados porque empezó a cumplir entrenamientos, a ser deportista de alto rendimiento, se distanció de sus amigos y del ambiente con los cuales consumía y fue bajando toda esa mala relación con los papás, ese trastorno personal desafiante. Entonces él podía tener todos esos diagnósticos y probablemente tenía alguna medicación que lo estaba ayudando y apoyando. Pero el enfocarlo, el haber encontrado su nicho en donde era feliz y vibraba, lo hizo fijar muy bien la atención e ir bajando y, digamos, minimizando la manifestación de los otros trastornos que podría tener. Total, eso es maravilloso porque nos permite concluir, Hugo, que definitivamente no basta con tratar la adicción, sino si no se atiende su condición de base. Si esa no se atiende, la persona seguirá buscando alivio en las drogas. Entonces es súper importante, amigos, que entendamos esto y que la neurodiversidad es una posición muy clara y muy alentadora y muy esperanzadora para el tratamiento de las adicciones. Así es. Queremos terminar con esta frase. Las personas son tan hermosas como la puesta de sol, si se les permite que lo sean. Y Carl Rogers, que como les hemos dicho, es uno de los humanistas y que nosotros estos podcasts los estamos centrando en el ser, en la persona y en el ser humano. Los esperamos en nuestro próximo podcast. Recuerden seguirnos, por favor, en nuestras redes sociales y escribirnos a nuestro correo. Conversando con Hugo y Adriana.